Bien, ya estamos aquí con nuestra entrevista principal con el ingeniero Manuel Guerrero, viejo amigo, conocido, amigo nuestro, y que desempeña una función muy importante en este país. Bienvenido, ingeniero, ¿cómo está usted? Gracias, buenos días, muy bien y muy honrado de estar en este programa. Qué bueno. Mire, hay muchas cosas que hablar del Instituto Dominicano para la Calidad Indocal y realmente una carga muy fuerte porque hablar de calidad es hablar de confianza, o sea, la confianza del consumidor, todo ese tipo de cosas. Pero hoy yo no quiero desaprovechar la presencia de él aquí, porque ustedes saben que tenemos 3 semanas con el tema de las explosiones de la planta de gas, y que yo dije que eso no debiera salir de la agenda de los medios de comunicación, porque en el 2009, antes de yo estar en Proconsumidor, yo estaba dirigiendo este programa, explotó una planta de gas en San Isidro, en la carretera Mella, y yo recuerdo que dije en esa vez, 6 años atrás, que eso se iba a repetir, y se repitió, y se volvió a repetir. Entonces yo pienso que hay un reglamento que hay que aplicar, o hacer un solo reglamento. Inclusive pienso, ingeniero, que a partir de los daños de la planta de los ríos, la onda expansiva que provocó el derrumbe de cosas, se impone una revisión del reglamento para hacer algo nuevo que garantice que no vuelva a repetirse y que si se repite no le haga daño a los otros. Esa es mi pregunta, Mi entrada, que es tan cierto. Sí. ¿Cómo no? A raíz del desgraciado accidente ese que ya costó vidas humanas, ¿verdad? Sí. Nosotros recibimos muchas llamadas, nosotros no obtemperamos a ninguna de esas llamadas porque en realidad nuestra institución no era la que le correspondía responder en ese momento, aunque sí actuar. Y gracias a Dios el ministro de Industria y Comercio al siguiente día nos convocó, nosotros le explicamos. Efectivamente, como usted bien señala, nosotros tenemos el reglamento 2119, pero que data del año 1972, donde el escenario de distribución de GLP era totalmente diferente al escenario actual. Hace 45 años, el consumo de GLP básicamente era un consumo doméstico. Sí. Ese reglamento, aunque en la actualidad está desactualizado, para ese tiempo fue un reglamento de avanzada, porque contemplaba aspectos de ubicación, de cómo debe estar el tanque soterrado, las capacidades máximas eran de 4.000 galones, y si llegaba a esa cantidad tenía que estar en una esquina, delimitaba las áreas, exigía señales, pero en ese tiempo la distribución de los tanques era muy ordenada porque había un solo color o habían colores diferentes dependiendo del distribuidor. En fin, era otro mercado. En este caso ya no tiene sentido ese reglamento y el Ministerio de Industria y Comercio, que es quien le corresponde como cartera, porque es el que tiene en sus manos el mercadeo de ese producto, convocó para reunión en nuestra institución a todas las instituciones involucradas, medio ambiente, defensa civil, los bomberos, que juzgaban en ese inicio de ese reglamento, jugaban un papel preponderante para el otorgamiento de permiso, pero que después, en el 1984, se emitió un decreto dándole ese poder a lo que era la Secretaría de Industria y Comercio, y Digenor estuvo involucrado en los años 80 y algo también, pero después, en el 2000, eso pasó plenamente al área de Industria y Comercio a través del plan regulador para los permisos básicamente, pero eso involucra también a Defensa Civil, Bomberos, Medio Ambiente, todos emiten permisos. Entonces, el Ministerio de Industria y Comercio, en voz del ministro, nos pidió, él mismo convocó, y tuvimos una reunión muy interesante, todas las instituciones, donde nosotros fuimos facilitadores, y se acordó que para el 4 de marzo todas las instituciones deben llevar lo que tenían para esbozar un solo reglamento.
un solo reglamento coordinado que dé pie a que entonces una institución que podría ser la nuestra o cualquier otra institución que se capacite pueda certificar en cuanto al cumplimiento de eso y que efectivamente se puedan emitir los permisos, pero que no se permita operación si no cumple con los requisitos que establece ese reglamento y que la renovación dependa del fiel cumplimiento de esas garantías. Perfecto. Bueno, yo decía que mientras el H va y viene, hay que aplicar el reglamento que sea, hay que aplicarlo, porque está en juego uno de los principales derechos del consumidor, que es la seguridad. La seguridad es uno de los principales derechos del consumidor, así lo esboza las Naciones Unidas en la Declaración de los Derechos del Consumidor, y precisamente todo el que esté involucrado en un tema de seguridad tiene que estar. Yo planteaba, ingeniero, y planteé que debía hacerse, yo no sé si usted me oyó, pero yo lo dije y lo puse en las redes sociales, porque ya yo me metí al Twitter, sí. y la gente lo siguió y decía que sí, que debe haber un mapeo para que se determine el traslado de las estaciones de GLP o de gasolina que representen riesgo para la seguridad de los vecinos. O sea, yo no sé si ustedes hicieron eso, pero yo sugerí que se hiciera eso y oí al de la Defensa Civil también decirlo. O sea, él dijo que sí, que debía hacerse el mapeo y determinar las estaciones que representen peligro, su traslado, lo que sea, porque yo tengo un caso en Bellavista de que los vecinos protestaron, fueron hasta los tribunales y como quiera la estación está ahí. O sea, ustedes han hecho eso, han determinado lo que represente riesgo para en la ciudad, el mapeo ese que yo planteé. No, nosotros no lo hemos hecho riesgo, pero sí nuestra institución está disponible a si efectivamente la institución responsable, ya sea Defensa Civil, porque ya eso saldría del Ministerio de Industria y Comercio, ya estamos hablando de protección y seguridad, sí. Los mismos bomberos, nosotros ser parte de esa comisión para efectivamente proceder en ese. Tú sabes que yo me puse a investigar a través del internet cuáles son las reglas, casi en todos los países, para las estaciones de gas. No, porque en la mayoría de los países, oye bien, en la mayoría de los países el gas lleva, por ejemplo, a los hogares por tubería. El gas y es un servicio público domiciliario que llega a la casa por tubería. O sea, en Estados Unidos la gente no sabe lo que es un tanque de gas, por ejemplo. Ellos tienen una terminal lejísimo. Yo no sé si ustedes, los que han ido a Nueva York, que van a New Jersey, ven entre Nueva York y New Jersey, cerca del río por allá, las terminales de gas para las dos ciudades. Eso va por tubería a la casa. O sea, la gente no sabe lo que es un tanque de gas, pero sí está regulado el tema de los combustibles, o sea, la gasolina. Está determinado un perímetro como de una cuadra más o menos, como de una cuadra, casi 1 kilómetro cuadrado. O sea, bueno, nosotros no podemos, nosotros somos una isla pequeña. O sea, tenemos que pensar como país pequeño, como territorio pequeño, pensar cómo lo vamos a hacer para que no represente riesgo para la vida humana. Entonces, a mí me preocupa porque cuando yo entré a Proconsumidor en el 2009, habían 700 y pico de plantas de gas y ahora hay 1.500 y pico, sí. Según vi en el periódico, o sea que se duplicó. Yo dije, crecieron como la verdolaga. Eso no es malo, porque eso quiere decir que los inversionistas creen en el país y hay inversión, y hay fuente de trabajo, eso no es malo. Lo malo es que tal vez no se cumplieron las reglas para dar los permisos y eso. Parece que, porque son muchos, inclusive aquí llamó una señora la semana pasada y vamos a abrir el teléfono para que me ayuden a hacer la entrevista al ingeniero. La semana pasada llamó una señora y dijo que en 2 kilómetros hay 8 estaciones de gas por la carretera Mella, 8. Y por donde se explotó la del 2009, la gente denunció que pusieron 2 más, casi al lado una de otra. Yo no sé si eso es verdad, por eso yo planteo lo del mapeo, la necesidad de que se haga el mapeo. Yo no sé si es verdad lo que dicen, lo que denunciaron. Por eso es bueno que cuando se hace una denuncia, las autoridades vayan y verifiquen la veracidad de la misma. Nosotros consultamos cómo está Centroamérica y América del Sur en las regulaciones,
y el promedio anda entre 125 metros y 150 metros que debe estar una estación de combustible, porque la mayoría de los países el gas llega por tubería. En Sudamérica es gas natural y por tubería. De que haya ya alguna institución pública o vivienda y eso. Por lo menos, lo mínimo es 125 metros. Lógicamente, la prevención debe surgir desde el inicio de eso, desde el mismo diseño. En esa reunión, inclusive, Obras Públicas tiene un reglamento que en la mesa fue que lo conocimos para la edificación de estaciones de GLP, que no se conocía prácticamente, no era de uso común. Y las prevenciones deben estar desde el diseño de planos eléctricos, todo ese tipo de cosas. Además, hay equipos antiexplosivos. Nosotros estamos al lado, el patrón que tenemos de GLP está al lado de mi oficina, pero está hecho como manda, con todos los aditamentos de los interruptores, todo eso, para prevenciones, porque hay cosas que suceden. Hay un sistema de alarma. Claro, todo así instalado. Porque es un asunto de servicio y usted no lo puede poner en el desierto, lo que usted tiene que hacer es la prevención. Ahora, como es asunto de seguridad, todos los organismos deben hacer su papel. Lo mismo deben hacer los ayuntamientos. Lo que debemos es hacer acopio a lo que establece la ley del SIDOCAL, que usted la conoce, y es que los organismos y los entes del Estado que somos reguladores debemos tener la capacidad para actuar, no el mandato, sustituir los inspectores por gente capaces para evaluar y tomar decisiones, porque desgraciadamente no se cumplen, porque ese accidente dejó al desnudo muchos incumplimientos. Sí, yo decía aquí, casi en todas partes los bomberos tienen que ver, y originalmente nuestro reglamento así lo plantea, tiene que ver con eso, porque mira, déjame ver, los bomberos son los que apagan el fuego, o sea, cuando hay un fuego ellos son los que van, entonces ellos son actores importantes en el establecimiento de eso, porque ellos son los que van a resolver. Entonces, si yo soy actora de eso, voy a resolver, yo quiero que las cosas se hagan para yo no tener que ir a resolver, porque oiga, no es lo mismo tú prevenir que no haya un fuego que ir a apagar el fuego. Así es. Entonces si ellos son actores importantes, como es casi en toda parte, la participación de los bomberos en este tipo de cosas. Creo que tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿de dónde me habla? De los Jardines del Norte. A su orden. Haga su pregunta. Sí, gracias. Yo quiero dar una pequeña opinión, porque se habla mucho del asunto de las plantas de gas, de la distancia que deben estar de las casas, ¿verdad? Sí. Pero sucede que, les voy a poner un caso concreto que está aquí en la República de Colombia, cerca de Jacobo Masluta. Allá hay una planta de gas que estaba totalmente aislada, totalmente. Entonces, algunos años atrás, le autorizaron a una compañía constructora a hacer unos condominios al lado, divididos solamente por un muro. Entonces, el día que haya una desgracia en esa bomba, se lo vamos a achacar a la bomba. Yo creo que la autoridad tiene que ser más responsable y cuando haya una planta instalada en un lugar, no debe permitir construcciones cerca, porque ese es otro problema también que ha sucedido aquí en este país. ¿Usted me entiende? Esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias por su opinión, muy buena, muy atinada. Yo decía la semana pasada que alguien es responsable. Por ejemplo, la planta de gas que explotó en Los Ríos es una planta que tenía 20 años. Pero en 20 años, ¿cuántas viviendas no hay en este país? Entonces, quien dio el permiso para que esa gente se establezca en la cercanía de la estación es responsable. O sea, yo pienso que hay una serie de valores y de parámetros que hay que tomar en cuenta a la hora de dar un permiso para construcción, y eso debe ser uno. Si esa planta tenía 20 años ahí, entonces vamos a hacerla a los metros que dice el reglamento. Y no, ahí fue 1 kilómetro cuadrado, la onda expansiva, se cayó un edificio entero. Así es. O sea que esa experiencia debe servir para las nuevas reglas. Y la educación también, porque una cosa es el permiso y la construcción, pero en el día a día hay empleados de esa estación que están operando y deben estar educados en función
a la seguridad. Sí, porque nosotros pensamos en la gente que vive ahí, pero ahí los que trabajan Claro, ahí son seres humanos claro, también. porque en este caso específico a que nos estamos refiriendo, el escape ya tenía tiempo, porque se había formado una neblina. Sí. Y por suerte hubo vecinos que sintieron el olor, que se le agrega el GLP para eso, para que se pueda percatar el ciudadano, y dieron la voz de alarma. Eso quiere decir que los que estaban ahí dentro no tenían un operativo para esos casos, para capacidad de respuesta ante esta situación. Ya. Entonces, ¿cuándo vamos a tener ese reglamento, ingeniero? El plazo para la entrega, el Ministerio de Industria es que está a la cabeza de ese reglamento y se le dio el 4 de marzo para que las instituciones remitan esos cada uno, porque estaba la NFPBA, que tiene que ver con la seguridad para asuntos de fuego. Entonces nos reuniríamos ya 48 horas después del recibo de esos documentos. Parece ser necesario que en el reglamento se incluya lo que dice el señor y lo que también es de sentido común, que cuando los organismos que autorizan la construcción de torres, de edificios, de viviendas, también intervengan para evitar la cercanía de construcciones en estaciones de gas y de gasolina también. Así es. Lo que se pretende es que ese documento, luego que sea consensuado, inclusive que se lleve al mismo CODOCA, sea emitido mediante un decreto por el presidente de la República, porque es que eso trasciende ministerios. Sí, trasciende el ministerio, pero hay una cuestión fundamental, que es la Carta Magna, la Constitución. La Constitución, yo decía ahorita, garantiza los derechos colectivos y difusos. Los derechos colectivos son los derechos que tienen todas las personas que viven en la cercanía de donde se contamina, de donde está el riesgo, donde está el peligro. Entonces esos derechos, la Constitución los protege, independientemente de quién sea. La Constitución es la ley de leyes aquí. Hay otra llamada. Buenos días. Gracias, buenos días. Sí, bienvenida al programa. Gracias. Es de la zona oriental. Sí. Es de Villafaro, Mendoza. Donde recibimos es un lugar cerrado. Tienen un lugar de expendio de comida. Y cada semana entra un camión del gas a llenarle, a suplir a esa persona. Esa persona es militar, usted sabe cómo es, entonces ya usted sabe hacer mi denuncia, por favor. Es muy peligroso. Yo no entendí bien qué es lo que usted está denunciando, que un camión va toda la semana. Exacto, a suplir un lugar de comida, por ejemplo, un comedor. Usted me entiende, y es un lugar cerrado donde solamente viven personas. Pero ese señor tiene un lugar de comida. ¿Me entendió, doña Altagracia, ahora? ¿Tú entendiste? No, no entendí. Pero es que el sonido no está bueno. El sonido no está bueno. O sea, aquí no se oye bien. Es en la zona oriental. Ajá. Villafaro con Mendoza. Villafaro y Mendoza. Exacto. Hay un señor que tiene un lugar de comida y entra un camión a llenarle su tanque de gas. Ahora sí me entendió, ¿verdad? Sí, Ya. Exacto. Entonces, eso sería también que hay muchos niños y personas, y en caso de un desastre, todo el mundo se va. Ah, bueno. Sí, eso es muy importante lo que Sí, señala sí. la señora. Ahora sí le entendimos. Sí. Sí. Nosotros ya estamos para comenzar este mes una norma sobre el transporte de sustancias peligrosas, porque no la tenemos en el país y es fundamental. O sea, solamente pensamos que cuando se trasladan esos tanques es básicamente o gasolina o LP, y a veces se traslada oxígeno, nitrógeno y otro tipo de productos que tienen riesgos, y la prevención ante accidentes se deben tratar de manera diferente. No es el mismo extintor de CO2 y ese tipo de cosas. Sí. Y entonces eso debemos regularlo, y eso se está haciendo a través del área con obras públicas para asuntos de tránsito. Mira, aquí el transporte de gas es sumamente bueno. Mientras en toda parte es tubería, aquí hasta en motoconcho, de la clase media para abajo tenemos, ustedes ven a veces un tanque de un papá y una mamá en un motor con el chichi aquí y atrás un tanque de gas.
Eso no es, yo no me lo estoy inventando. O sea, ¿sabe Altagracia que el reglamento 2119 establece cómo transportar acá y define en un camión de cama con escalones, con barandilla, tubo de tanto, bien puesto, colocado, cómo debe trasladarse? Bueno, prohíbe todo tránsito de parece que hay una tarea para las autoridades para reglamentar el transporte de gas y que se cumpla. O sea, yo creo que es sumamente inseguro y sumamente riesgoso una familia con un tanque de gas, un motoconcho, y entonces eso quiere decir que en cada lugar donde haya una población se reglamente cómo debe llegar el gas a esa casa, buscar la vía de que llegue a la familia sin tener que la gente salir a comprar. Hay que hacer una pausa, regresamos.